El cliente siempre tiene la razón y el cliente es lo primero. ¿Cuántas veces has escuchado esto? Probablemente miles. Pues bien, tengo que decirte algo incómodo. Esa es una de las mentiras más destructivas en el mundo empresarial moderno. Si tu empresa pone al cliente por encima de todo, incluso por encima de su propia gente, está firmando su sentencia de muerte a largo plazo. En este video vamos a destruir el mito de que la experiencia del cliente, el famoso CX, se puede comprar con manuales de sonrisas falsas. Vamos a explorar la teoría sistémica que demuestra que la experiencia del cliente es solo un reflejo directo de la experiencia del empleado. Aprenderás por qué los equipos motivados y empoderados son la única estrategia de marketing real. Te daré herramientas prácticas basadas en la filosofía del autor Simon Sinek para transformar tu cultura organizacional hoy mismo. Y quédate hasta el final, porque te voy a contar la historia de Noah, un simple barista de hotel que le enseñó a uno de los consultores más grandes del mundo el secreto definitivo del liderazgo. Empecemos. Piénsalo por un segundo. Vas a una tienda, a un restaurante o llamas a un servicio de atención al cliente y te atiende una persona apática, grosera o que simplemente parece odiar estar ahí. ¿Tu primera reacción? ¡Qué mal servicio da esta empresa! Pero si aplicamos el pensamiento sistémico, nos damos cuenta de que ese empleado no es el problema, es el síntoma. Un sistema es un conjunto de partes interconectadas. En los negocios, el input o la entrada es cómo tratas a tu equipo y el output o la salida es cómo ellos tratan al cliente. No puedes esperar un output de excelencia si tu input es estrés, miedo y microgestión. Como dice magistralmente Simon Sinek, los clientes nunca amarán a una empresa hasta que los empleados la amen primero. Sin embargo, las empresas gastan millones en campañas de marketing, en software de gestión de clientes, CRM, y en rediseñar el logo, mientras mantienen a sus empleados con salarios bajos, cero autonomía y bajo la tiranía de líderes tóxicos. Según datos de la consultora Gallup, solo el 23% de los empleados a nivel mundial se sienten realmente comprometidos con su trabajo. Eso significa que el 77% de la fuerza laboral está simplemente calentando la silla. ¿Crees que ese 77% va a dar la milla extra por tu cliente? Imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Simon Sinek introduce un concepto biológico y antropológico brillante llamado el círculo de seguridad. En la antigüedad, el mundo estaba lleno de peligros, clima extremo, depredadores, falta de recursos. Para sobrevivir, los humanos formamos tribus. Si dentro de la tribu había confianza y los líderes nos protegían, podíamos dormir tranquilos y al día siguiente salir a cazar, enfrentar los peligros externos e innovar. Hoy los peligros externos son la economía, la competencia, las nuevas tecnologías. Esos no los podemos controlar, pero las condiciones dentro de la empresa sí. Si dentro de tu empresa hay miedo, si la gente teme ser despedida por un error, si los líderes roban el crédito o si hay política sucia, los empleados usarán toda su energía para protegerse de su propia empresa. Pero si un líder crea un círculo de seguridad donde el empleado se siente valorado, capacitado y protegido, ocurre la magia. El empleado ya no tiene que preocuparse por cuidarse la espalda. Toda esa energía creativa y productiva se dirige hacia afuera, hacia el cliente. Si eres líder, gerente o dueño de un negocio, tu trabajo no es estar a cargo, tu trabajo es cuidar a las personas que están a tu cargo. Aquí tienes 3 pasos sistémicos para lograrlo. 1. Sustituye la microgestión por la autonomía. A nadie le gusta que le respiren en la nuca. La microgestión grita, no confío en ti. Un equipo empoderado tiene claras las metas, pero tiene libertad en el cómo llegar a ellas. Cuando le das autonomía a un empleado para resolver el problema de un cliente sin tener que pedir permiso a 3 gerentes distintos, le das dignidad. Y la dignidad genera lealtad. 2. Evalúa a tus líderes por su empatía,
no solo por sus números. De nada sirve un gerente que logra las metas de ventas si en el proceso destruye mentalmente a su equipo. Instituciones reconocidas como Harvard Business Review han documentado ampliamente la cadena de utilidades empleado-cliente, demostrando que las unidades de negocio con alta moral de los empleados son sistemáticamente más rentables a largo plazo. 3. Fomenta el error como parte del proceso. Si un empleado es castigado duramente por intentar algo nuevo que no funcionó, jamás volverá a intentar mejorar la experiencia del cliente. Se limitará a seguir el manual de forma robótica. ¿Recuerdas que al principio te prometí la historia de Noah? Simon Sinek cuenta que una vez estaba en un hotel Four Seasons y fue a comprar un café. El barista, Noah, era increíble. Sonreía, bromeaba, tenía una energía contagiosa. Simon le preguntó, ¿te gusta tu trabajo? Y Noah respondió sin dudar, me encanta mi trabajo. Simon, fascinado, le preguntó por qué. Noah le explicó que durante el día los gerentes del hotel pasaban por ahí y le preguntaban cómo estaba y si necesitaba algo para hacer mejor su trabajo. Se sentía cuidado. Pero luego Noah dijo algo revelador. También trabajo en otro hotel por las noches. Ahí los gerentes solo se acercan para vigilarme y regañarme si hago mal. Ahí solo mantengo la cabeza baja, cobro mi cheque y espero que termine mi turno. Era exactamente el mismo empleado, el mismo ser humano, pero el entorno, el líder y el sistema determinaban si el cliente recibía una experiencia mediocre o una experiencia extraordinaria. Si quieres clientes leales, deja de obsesionarte con ellos. Obsesiónate con tu equipo. Cuídalos a ellos y te prometo que ellos cuidarán a tus clientes mucho mejor de lo que tú jamás podrías hacerlo. El verdadero liderazgo no es mandar, es servir. Si este cambio de perspectiva te pareció valioso, haz clic en el botón de Me gusta para ayudar al algoritmo y suscríbete para más estrategias de cultura organizacional. Y si te estás preguntando, ¿cómo fomento exactamente esa confianza en mi equipo sin perder autoridad? Selecciona otro video de nuestro canal donde exploramos las herramientas prácticas de la comunicación asertiva y otras habilidades. Haz clic ahí y nos vemos en el siguiente nivel.